Digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante con el sermón. ¡Dios te bendiga! Es una frase que usamos todo el tiempo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás?, algunos responden, ¡bendecido! Pero, ¿de verdad sabemos lo que significa la bendición de Dios? ¿Qué es ser bendecidos de verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como bienaventurados es makarios. También significa felices, dichosos, afortunados o bendecidos. Pero no es esa felicidad que el mundo persigue. Cuando pensamos en la felicidad, muchos se imaginan un viaje a Hawái, un carro último modelo, placeres, mucho dinero, mucha fama o mucho éxito material. Pero eso no es lo que significa ser bendecido de verdad. Makarios es algo mucho más profundo. En el Sermón del Monte en Mateo 5, Jesús comenzó su enseñanza con una serie de bienaventuranzas que explican lo que es la verdadera felicidad. Jesús nos enseña quiénes son los verdaderos makarios, bienaventurados, dichosos, felices. Esta es una felicidad duradera, no solo una alegría momentánea y pasajera. Es el gozo de saber que somos de Dios y Él es nuestro Padre. En esta serie de sermones estudiaremos esas bienaventuranzas y aprenderemos cómo ser verdaderamente bendecidos, realmente felices, bienaventurados. Aprenderemos a ser makarios, inmunes contra la tristeza. Gracias a Dios por esta serie de sermones que estamos teniendo, makarios, bienaventurados, inmunes contra la tristeza. Y esta es la parte 3. Y el día de hoy el sermón se titula Aprendiendo a aprender, aprendiendo a aprender. Dice un dicho popular, que seguramente ustedes han escuchado, chango viejo no aprende maroma nueva. Chango viejo no aprende maroma nueva. Es un dicho popular, chistoso, pero la sabiduría que dice es verdad, de verdad que es algo cierto. Este dicho quiere decir, significa que es más difícil aprender algo cuando ya estás grande, cuando ya eres de edad avanzada, como usted comprenderá y como yo soy también. No soy un viejo, pero sí soy ya un adulto joven, y he comprobado, porque mientras más envejeces se comprueba este dicho a la perfección, que chango viejo no aprende manual nueva. Yo soy el chango viejo, me pongo en ese lugar, porque por muchas razones, pero lo comprobé. Por ejemplo, les voy a hacer una confesión, mis queridos hermanos, aquí entre nos. Estamos en familia, estamos en confianza, me da pena admitirlo, pero lo voy a decir. No sé andar en bici, nunca aprendí a andar en bici. Y se me ha intentado enseñar ahora ya de grande, de adulto, y he tratado de andar en bici y no aprendo. Sobre todo porque la verdad es que no persevero, y les voy a decir por qué no persevero. Me da pena. Estoy ahí en el parque, semejante mastodonte, no soy un tipo así enorme, pero ya soy un adulto joven, semejante adulto, tratando de andar en bici. Me da una pena y cayéndose, y me tienen que andar empujando, y pasan los niños, me da una envidia, pasan los niños de 7, 8, 10 años en sus bicis como si nada, a toda velocidad, y yo ahí cayéndome torpemente. Pero no me debe dar tanta pena, porque los niños aprenden súper fácil, aprenden súper rápido. Se cumple el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. Y la verdad es que es increíble la capacidad que tienen los niños, o los bebés, o los infantes, para aprender cosas nuevas. Aprenden idiomas con una facilidad increíble, aprenden deportes, aprenden actitudes, sus cerebros son como esponjas, sus cuerpos son dóciles, hábiles para aprender cosas nuevas. Es de verdad increíble, totalmente increíble. A mí me da mucha impresión, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde yo vivo, y conozco muchos hijos de mexicanos o hijos de hispanos, latinos, de todas partes de Latinoamérica, pero que viven acá, y entonces aprenden español de sus padres, los niños, y aprenden el inglés en la escuela. Y ahí ves a los niños de 4 años, con un inglés perfecto y un español perfecto. Yo llevo aquí ya 4 años y sigo con mi pronunciación marcadísima, mi acento mexicano, y estos niños
con un español y un inglés perfecto, porque sus cerebros son capaces, son dóciles. En cambio, chango viejo, como usted y yo, no aprende maroma nueva. O solo por el poder de Dios puede aprender maroma nueva. De eso vamos a aprender hoy precisamente. Aprender. Vamos a aprender que los mansos son bienaventurados y los mansos son aquellos que se dejan enseñar. Por eso el sermón se llama Aprender. Vamos a leer nuevamente las bienaventuranzas en una nueva traducción el día de hoy, en esta voz hermosa. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, 1-12, Biblia de las Américas. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que estamos estudiando. Hoy nos toca la tercera bienaventuranza, Mateo 5:5, que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La versión que hoy leímos, si notaron ustedes, dice: Bienaventurados los humildes. Y les voy a ser muy sincero, no me encanta esa traducción. Me parece que sí es lo que significa humildes, pero no es todo lo que significa. Y creo que muchas traducciones escogen la palabra humildes porque quieren simplificar el asunto, porque quieren poner una palabra que es más común para nosotros. Nosotros no usamos mucho la palabra mansos, la palabra mansedumbre. No es algo que usamos en nuestra vida cotidiana para hablar de las personas. Lo usamos a veces para los animales, como estudiaremos en un rato, pero no para las personas. Entonces creo que los traductores bíblicos quieren simplificar el asunto, pero les digo la verdad, no hace falta simplificar el asunto. Lo que hace falta es explicar el significado, porque a la hora de simplificar, también se pierde algo de la riqueza del significado. Creo que en inglés hay una expresión que es dumb down. Cuando tú vas a hacer algo más simple, dicen los gringos, lo vas a dumb down, o sea, embrutecerlo, digamos. Dumb significa torpe, entonces lo vas a hacer como para los tontos, ¿verdad? Para los torpes. Y siento que es un poco lo que están haciendo aquí los traductores bíblicos. Y digo, no hace falta, primero porque no somos torpes, no somos gente que nos falte inteligencia, sí podemos entenderlo si nos lo explican. Entonces lo que hace falta no es embrutecer la traducción bíblica, lo que hace falta es explicarlo o entenderlo bien, y es lo que vamos a hacer precisamente en este mensaje. Por eso me gusta más la palabra que usa la Reina Valera, mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y me encanta esta idea que les estoy diciendo, aprender el significado de la palabra mansos en vez de simplificarlo por la palabra humildes. Porque de eso se trata, ser mansos. Se trata de aprender, de crecer. No nos simplifiquen la vida, mejor enséñenos. Vamos a aprender cómo ser mansos y lo que eso significa. Porque ya lo somos en Cristo Jesús. Hay que vivirlo, nuestra identidad en Él. Porque somos bienaventurados, somos macarios, somos mansos. Y vamos a aprender lo que eso significa con 4 enseñanzas. Número 1, macarios los dóciles. Bienaventurados los dóciles. Mansos son aquellos que son dóciles, aquellos que se dejan enseñar. Ya dijimos que mansedumbre tiene que ver con saber aprender. Es curioso que si tú buscas el antónimo, o sea, el opuesto de la palabra manso, sale en el diccionario desobediente. Alguien que no es manso es alguien que es desobediente, alguien que es rebelde. Se utiliza la palabra manso sobre todo para hablar de los animales, para hablar de caballos, de vacas, de piezas de ganado, vaya.
y se dice de los animales mansos que son los animales que están amaestrados, los animales que están entrenados, los que hacen caso, los que son obedientes. Y se habla de los animales brutos, que son los que no son mansos, los brutos. Interesante palabra que se utiliza para hablar de aquellos animales que no están amaestrados, son desobedientes, están descontrolados y son peligrosos. De hecho, en el rodeo hay una faena, un truco en el espectáculo del rodeo que se llama el paso de la muerte, que tiene que ver con que va un jinete cabalgando un caballo amaestrado, un caballo manso se le llama, y el paso de la muerte consiste en saltar y pasar a un caballo bruto, un caballo que no ha sido amaestrado, que es peligroso, que está descontrolado, y se llama el paso de la muerte precisamente porque es mucho más difícil de controlar. Aquel animal es terco, es necio, es desobediente. El otro ya lo tienen amansado, es un animal que no es tan peligroso, que hace caso, que es fácil de tratar. Curioso que utilicen estas palabras, y me parece que para los humanos aplica algo similar, y quiero que quede muy claro. Por eso vamos a utilizar negativos, lo que no es ser manso. Número 1, ser manso no es ser menso. Como ya dijimos, de hecho es todo lo contrario. Hay mansos y lo contrario es brutos. O sea, ser manso es no ser menso. No es lo mismo. Porque hay gente que piensa que es lo mismo. Ay, sí, manso es ser menso. No. De hecho, se sabe, los que estudian a los animales, que mientras más inteligente es un animal, escuchen esto, mientras más inteligente es un animal, es más fácil de domesticar. Hay animales salvajes que no puedes domesticar de ninguna manera. Piensa en los animales salvajes, los grandes felinos como los tigres, los leones, que nunca hemos podido domesticar los seres humanos, o pocos animales de esas especies se pueden domesticar. Y no es porque sean muy feroces o porque sean muy grandes, es porque no son muy inteligentes, no son tan inteligentes. Los animales más inteligentes son los que es más fácil de enseñarles cosas, de amansar, de hacerlos dóciles, porque tiene que ver con la inteligencia. Por eso, ser manso no es ser menso, de hecho es todo lo contrario, y con los seres humanos es lo mismo. Y no estoy hablando de inteligencia matemática o inteligencia para la escuela, no, estoy hablando más bien de sabiduría, tiene que ver con sabiduría. Los sabios se dejan enseñar. Los necios son aquellos que son como estos animales brutos, que dicen, no, yo soy dueño de mí mismo y a mí que nadie me enseñe, yo lo sé todo. Esos son los necios. Miren cómo dice este pasaje bíblico en Santiago 1:9. Por esto, mis amados hermanos, toda persona sea pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír, déjate enseñar, y tardo para hablar, tardo para responder, para reclamar, tardo para airarse. Seamos mansos, no mensos. Número 2, no tiene que ver con ser pusilánime. Hay quien piensa que ser manso tiene que ver con ser dejado. Y tienen esta imagen de alguien manso como alguien que le hacen bullying. Ay, es que tú eres dejado, dejas que todos te hagan cosas y no respondes, entonces eres muy manso. No tiene que ver con ser dejado el ser manso. Ser manso más bien tiene que ver con dominio propio. Tiene que ver con dominio propio, con saberte controlar. Y déjenme lo explico con este ejemplo que el pastor ha dicho muchas veces, ¿no? Esta enseñanza que el pastor ha dicho varias veces. En el mundo se utiliza la frase de carácter fuerte. Es que yo soy de carácter fuerte. Para hablar de alguien impulsivo. Para hablar de alguien que responde muy agresivamente y reacciona sin control ante alguna circunstancia. Eso, dice el pastor, y creo que tiene razón, eso no es ser carácter fuerte. Eso es el carácter débil, porque reaccionas impulsivamente, no te sabes controlar. Un manso es alguien de carácter fuerte, porque tiene dominio propio. Se sabe controlar a sí mismo. Y vamos a hablar más de esto en unos momentos. Pero miren cómo dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Fíjense, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, no es ser menso, no es ser pusilánime y no es ser pasivo. Hay quien piensa que ser manso es uno que está ahí, que nunca hace nada, que se la pasa acostado, que es muy callado, que es taciturno y camina lentamente. No, nada que ver. Más bien, ser manso no tiene que ver con no hacer nada, más bien tiene que ver con saber hacer en el momento preciso, con saber actuar cuando se requiere actuar y saber callar cuando se requiere callar. Dominio propio, sensatez le llamaremos en esta ocasión. No es ser pasivo, es ser sensato. La capacidad de distinguir entre cuándo se debe actuar y cuándo se debe esperar, cuándo se debe callar y cuándo se debe hablar. Eso es ser manso. Dice una oración muy famosa
orada por un teólogo norteamericano que dice: Señor, dame la capacidad para entender y soportar lo que no puedo cambiar. Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar. Y dame la sabiduría para distinguir la diferencia. Este es alguien manso, alguien que sabe distinguir la diferencia entre cuándo debo actuar y cuándo debo callar. Miren cómo dice 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Ser manso no es ser cobarde, no es ser pusilánime, no es ser pasivo. No, nos dio poder, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Saber cuándo actuar en el preciso momento. Se dice que Alejandro Magno, este gran emperador, el gran Alejandro Magno, también tenía sus ataques de ira. Y se cuenta que en una borrachera, en alguna ocasión, mató a su mejor amigo. En un ataque de ira, le ensartó una lanza a su mejor amigo. Es curioso que era el emperador de todo un imperio enorme y podía controlar ejércitos y pueblos, pero no podía controlar su propio carácter. Se requiere más fuerza para controlar tu propio carácter que para cualquier otra cosa. Por eso Dios dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los dóciles y desdichados los brutos. Número 2, macarios los equilibrados, bienaventurados los equilibrados. Esta es la segunda cosa que significa ser manso, ser equilibrado. Y déjame te explico a qué me refiero. Mira, los filósofos griegos en la antigüedad, en Grecia, hablaban de las virtudes, o sea, las virtudes de una persona, las cosas buenas, como el punto medio entre dos vicios opuestos, entre dos extremos viciosos. Y bueno, esta es una definición que se ha puesto en tela de juicio, pero creo que en cierto modo tiene razón. Imagínate, piensa en tu mente un equilibrista que va a cruzar un acantilado enorme y lo va a cruzar sobre una cuerda solamente, y la cuerda floja. Y este equilibrista va a pisar pie, paso a paso, y necesita una vara que equilibre su peso para que pueda cruzar de paso a paso. Bueno, siento que algo así es lo que es la mansedumbre, algo así es lo que está haciendo esta bienaventuranza de Jesús. Equilibra nuestra vida entre dos extremos. Y en el caso de la mansedumbre puedo decir esto: ser manso es el punto medio entre la ira descontrolada, entre el enojo descontrolado y la pasividad displicente, y el no hacer nada por desinterés. No me importa nada, no me importa nadie, no voy a hacer nada por nadie. La mansedumbre es el punto medio entre esos dos extremos opuestos que son vicios: el enojo descontrolado y la pasividad desinteresada. Y aprendamos, hermanos, lo que hace alguien que es manso. Número 1, no reacciona sino actúa. No reacciona sino actúa. La mansedumbre nos ayuda a entender la diferencia entre reaccionar y actuar. Entre reaccionar impulsivamente hacia un estímulo externo. Alguien nos hace enojar, alguien dice algo y reaccionamos impulsivamente y nos enojamos. Y es una reacción inmediata, mal dirigida. Y muy a menudo las reacciones traen consecuencias graves. Traen enojo, traen disensión, traen conflicto. En cambio, el actuar serenamente y tranquilamente, fríamente, nos hace actuar mejor, nos hace actuar con discernimiento. Eso precisamente es ser manso. El cristiano no reacciona, el cristiano actúa. Debemos entender eso, que eso significa ser manso. Y ya dijimos en el mensaje pasado que Jesucristo es la personificación perfecta de las bienaventuranzas, y en este caso es completamente correcto. Es Jesucristo manso por excelencia. Jesucristo no era ni alguien que reaccionaba impulsivamente de manera iracunda, pero tampoco era alguien que era un pasivo, que no hacía nada y que no le importaba a nadie. No, Jesús estaba en el medio perfectamente. Era alguien que hablaba con energía y con autoridad, pero que hablaba con amor y que pensaba las cosas antes de actuar. Sabía actuar en el momento preciso. Y vamos a leer una de esas momentos en que Jesús actuó en el momento preciso. Y como les digo, Jesús no era este pasivo, pusilánime. Algunos lo pintan así en las películas, como alguien que habla muy lento. No, Jesús hablaba con autoridad y con energía, pero con amor y ternura a la vez. Sabía cuándo enojarse y sabía por qué razones enojarse. Vamos a leer en Juan 21, 14 y 17.
Dice así: y Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Miren, hermanos, Jesús demuestra que hay momentos en la vida que vale la pena actuar con energía. Hay momentos en la vida, Jesús demuestra que vale la pena actuar con gracia y con tranquilidad y con amor. Y hay momentos que hace falta actuar con autoridad. Jesús aquí actúa con energía. Algunos piensan que Jesús está enojado, pero lo cierto es que Jesús no reaccionó, Jesús actuó. Si ustedes leen con cuidado, Jesús vio a las personas que estaban vendiendo, que estaban traficando, que estaban defraudando, que estaban haciendo trampa. Se estaban haciendo ricos y estaban engañando a la gente. Y Jesucristo los vio y pensó y actuó lo que iba a hacer. Dicen que hizo un azote, o sea, no es que los vio y se enojó y inmediatamente fue. No. Se detuvo a pensar, se tomó el tiempo de hacer aquel instrumento y luego realizó una actividad enérgica de autoridad. Ser manso, mis queridos hermanos, es ser como Jesús, el punto medio. Como Jesús hasta pensó lo que iba a hacer. Eso es ser manso. Y número 2, no es de mecha corta. Ya dijimos, no reacciona, sino que actúa. Y número 2, no es de mecha corta. ¿No escucharon ustedes la frase de mecha corta? Se usa esta frase para los que se encienden a la primera, para los que se enganchan. En el fútbol se habla de enganchar. Que alguien te hace algo, se te calienta todo el cuerpo y vas y reaccionas y te enganchas y respondes, hermanos. Uno que es manso es alguien que no se engancha. Alguien que no se enciende a la primera. Es alguien de mecha larga, no de mecha corta. No reaccionamos agresivamente a la primera provocación. Muy a menudo los hombres y también algunas mujeres somos de esos que en el fútbol estamos en el partido y la primera y nos enganchamos y nos enojamos y no lo reconoces, ¿verdad? No, oye, ¿quién es este? Es el pastor. Ay, ¿por qué está tan enojado, no? Así somos a veces, la verdad, hasta en el fútbol nos enganchamos. Bueno, uno que es manso es alguien que no le pasa eso. Alguien que no le pasa eso. Y ¿saben qué, hermanos? Es bien interesante lo que les voy a contar porque dice la Biblia una metáfora similar a esta de la mecha corta para hablar de Dios. En este pasaje de Éxodo 32:6 lo voy a explicar, no lo van a notar ustedes, pero ahora lo voy a explicar. Dice así: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta frase, mis queridos hermanos, tardo para la ira, es una expresión hebrea que literalmente significa, se traduce aquí como tardo para la ira, pero literalmente dice el hebreo de nariz larga, así como lo oyen. La Biblia dice que Dios tiene la nariz larga y todos los que tienen nariz larga dicen: bendito sea, yo soy como el Señor. Pero no es un asunto físico, por supuesto, es un asunto metafórico. Esta era una expresión del hebreo. En hebreo se decía, para alguien de mecha corta, se decía: tiene la nariz corta. Alguien que se enoja mucho es alguien de nariz corta, porque hasta bufa, ¿verdad? Y se enoja. Alguien que se engancha, que es impulsivo, que es agresivo, es alguien de nariz corta. Y la Biblia dice: Dios es de nariz larguísima, porque Dios es tardo para la ira. Significa que Dios es paciente, significa que Dios es misericordioso, que no se enoja fácilmente. Sin embargo, está en el punto medio, porque dice tardo para la ira. No dice que no tiene ira. Dice que se tarda en airarse, pero sí tiene ira, porque a veces es necesario enojarse. Y Dios es perfecto, se enoja cuando hace falta, no antes. Es tardo para la ira, es de nariz larga, es de mecha larga nuestro Señor. Es pronto para el amor y la misericordia. No se llena de ira fácilmente, pero sí tiene ira. Ser manso, mis queridos hermanos, es ser como Dios. Los impulsivos, los de mecha corta, los que se enganchan, los que se encienden fácilmente, explotan. Pero los mansos actúan en el momento indicado. Bienaventurados los equilibrados y desdichados los impulsivos. Y número 3, macarios los perfectibles. Bienaventurados los perfectibles. Creo que esta es una de las mejores maneras de definir lo que es la mansedumbre. Ser manso significa ser perfectible, ser moldeable, saber aprender, dejarse enseñar. Había un pensador romano, un maestro romano, se llamaba Quintiliano, y le decía a los eruditos, a los que se creían que todos lo sabían, les decía esto. Escuchen esta frase que me encanta: sin lugar a dudas,
ustedes serían excelentes alumnos míos si no fuera porque están tan convencidos de que todo lo saben. El día de hoy hay mucha gente así, que cree que todo lo sabe y no se deja enseñar por nadie porque cree que ya todo lo saben y que nadie tiene nada que enseñarles. Esto es lo peor que puede haber, porque alguien que está en esas, ni cómo ayudarle. Porque primero tienes que reconocer que hay algo que puedes aprender. A tales personas les falta mansedumbre. Precisamente lo que les falta es la mansedumbre. Miren, hermanos, miren. Si el propio Señor Jesucristo tuvo que crecer y tuvo que aprender, ¿cómo esperamos nosotros que no tener que crecer y no tener que aprender? Miren, y si no me creen, lean lo que dice la Escritura en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo crecía. Este pasaje está narrando Jesús cuando era adolescente. Y dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, iba ganando conocimiento, iba aprendiendo cosas. Si Jesucristo era perfectible, mis queridos hermanos, ¿cómo no vamos a ser perfectibles nosotros? Los mansos son aquellos que saben aprender, que siguen el ejemplo de Jesús. Qué triste aquellos necios que no se dejan enseñar. Miren cómo dice este proverbio, que me parece que dice una verdad muy profunda. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, ni para qué le intentas enseñar al necio, porque nomás se va a burlar de ti. Pero corrige al sabio, corrige al que es manso y te amará. Los que están dispuestos a aceptar errores, los que están dispuestos a recibir instrucción, esos son los mansos. Hay gente que no le gusta que le corrijan, se sienten ofendidos. Y de hecho hoy día es hasta como que da una especie de miedo corregir a alguien. Oye, disculpa Peña Nieto, pero 5 es más que 4, ¿no? O sea, y da pena corregir a alguien. Dice, disculpe señor, no se dice aiga, se dice haya. Y hasta da pena, ¿verdad? Así como, no se vayan a ofender. ¿Por qué? Qué bueno que nos corrijan. Yo me equivoco aquí, hermano, corríjanme, por favor. Usted se equivoca, déjese corregir, porque para eso estamos unos a otros, para enseñarnos, para corregirnos, para ser perfeccionados por Dios. Permítanme explicar esto con la triple A de la mansedumbre. Así es, la triple A de la mansedumbre. Nos van a hacer una llave, nos van a dejar perfectibles, moldeables, esta triple A. Número 1, aprende a aprender. La mansedumbre es estar dispuesto a aprender. Y mira, hermano, hay quien no pretende escuchar a gente que es diferente. No es que tú piensas diferente, no te voy a escuchar. No es que tú eres más joven, no te voy a escuchar. Los conservadores no escuchan a los liberales no escuchan a los conservadores. Estamos cegados por el prejuicio. Los viejos dicen, no, ¿qué me van a enseñar los jóvenes? No saben nada, nacieron ayer. Los jóvenes le dicen a los viejos, ¿ustedes qué saben? Ustedes son expertos en un mundo que ya pasó de moda, no sabes nada, papá, no sabes nada, abuelito. Eso es falta de mansedumbre. Nos creemos que nadie nos puede enseñar nada porque son muy viejos, porque son muy jóvenes, porque son muy conservadores, porque es mujer, porque es hombre, porque es niño, porque... Hermanos, tengamos mansedumbre para aprender del que es diferente. Necesitamos la mansedumbre para aprender. Número 2, segunda A, afirma el error. Afirma el error. Mansedumbre es aceptar nuestros errores. Aceptar que no somos perfectos, sino perfectibles. Tenemos algo que mejorar. Incluso podríamos decir, reírnos de nuestros errores. Hay gente que se ofende muchísimo, se ofusca muchísimo por un error que comete. Y dicen una palabra mal, como que lo quieren ocultar, no quieren hacer que se note. Y hacen algo, pero yo así camino, ¿verdad? Te tropiezas y es como de, yo así camino, ¿verdad? Yo no me equivoco. Y no hay mayor pena que caerse. Que yo me caí el otro día, cuando hubo aquí nieve y el piso estaba resbaloso porque se congeló toda la lluvia. Me caí así enfrente de todo el mundo. Lo que más me dolió fue el orgullo. No, hermano, riámonos de nuestros errores. Pues claro que tenemos errores. Eso es ser manso, aceptar el error. Tenemos el orgullo demasiado grande y queremos ocultar nuestros errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos imperfectos. Cuando yo hacía teatro de improvisación, ahorita en unos momentos voy a explicar más qué es eso porque tengo otra ilustración de la impro, pero una de las reglas de la improvisación es disfruta el error, afirma el error. El error es tu amigo. Hay veces que en las historias que estamos haciendo de improvisación, un error se convierte en el centro de la historia y viene una historia padrísima. Pero cuando nos creemos perfectos, no me equivoqué, lo que quería decir es que... Entonces desaprovechamos esas oportunidades para ver la mano de Dios, para encontrar cosas hermosas en el error y salir adelante. Y tercera de la triple A, ya dijimos, aprende a aprender, afirma el error. Y número 3, autocritícate.
Autocríticate a ti mismo, para decir la redundancia completa. Hermano, la mansedumbre es examinar nuestro corazón y reconocer nuestros propios errores antes que andar viendo los errores de los demás. Más adelante leeremos esa famosa ilustración de Jesús. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en tu ojo? Porque así somos, hermanos. Somos expertos. Somos buenísimos para ver los errores de los demás. No, este no predica bien. No, este no predica como... no, aquella. Y criticamos todos. Vemos los errores de los demás, y especialmente con los de nuestra casa. Es que, hijo, ¿por qué no haces esto bien? Es que, esposa, ¿por qué haces esto así y así? Somos buenísimos para criticar los errores de los demás. Pero ¿qué tal cuando ven nuestros errores? Cuando alguien nos dice, oye, papá, es que hiciste esto mal. Oye, mi amor, hiciste esto mal. Ay, ¿por qué me juzgas tan gravemente? ¿Qué mala onda eres? Somos buenísimos para juzgar a otros, pero sí queremos que los demás tengan gracia con nosotros, ¿verdad? Y muy a menudo juzgamos a los demás mucho más severamente que a nosotros. Juzgamos a los demás por cosas que nosotros hacemos. Y criticamos a los demás. Oye, ¿por qué dejas la ropa ahí tirada y no sé qué? Y nosotros dejamos la ropa tirada todo el tiempo. Y criticamos, ¿por qué dejas tus platos ahí sucios? Y nosotros dejamos los platos sucios. Somos buenísimos para juzgar a los demás y malísimos para ver nuestros propios errores. Y queremos juzgar a los demás por sus acciones y esperamos que nos juzguen por nuestras súper buenas intenciones. Así somos. Pero uno que es manso, uno se autocritica, examina su propia vida y dice, a ver, ¿yo qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Una vez más, mis queridos hermanos, el ejemplo perfecto de la mansedumbre, de esta bienaventuranza, es Jesucristo. Miren cómo dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y déjenme explicar eso. El yugo era el instrumento con el que se unían a dos bueyes de carga para jalar el arado. Y muy a menudo se ponía el yugo sobre un animal de carga, una bestia de carga experimentado, que ya había hecho el trabajo muchas veces, que ya estaba maestrado, y uno nuevo, uno que no sabía de qué iba el trabajo y era un poco rebelde. De tal manera que el viejo, el experimentado, se unía por el yugo al que era menos experimentado y lo guiaba, lo llevaba, y el trabajo era más fácil, aprendía. Y Jesucristo nos dice, aprendan de mí, pónganse mi yugo. Mi yugo es fácil, pero pónganselo y aprendan de mí. Y para eso se necesita mansedumbre. Mansedumbre. Mis queridos hermanos, en otras palabras, lo que se necesita es la triple A de la mansedumbre. Bienaventurados los perfectibles y desdichados los arrogantes. Y número 4, macarios los flexibles. Macarios los flexibles. Otra manera de definir la mansedumbre o los que son mansos, es decir, flexibilidad. Mansos son los que son flexibles. Y no me refiero a la flexibilidad de poder poner tu pie derecho por detrás de tu nuca. No, me refiero a la flexibilidad de ceder, de aprender a trabajar con los que son diferentes, con los que piensan diferente. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Este era el problema de los religiosos en la época de Jesús. Ustedes han leído los evangelios y ven que los religiosos no quieren a Jesús. Y tú dices, oye, ¿por qué? Son los que leían la Biblia, son los que esperaban al Mesías. ¿Por qué no quieren a Jesús, que precisamente era el Mesías? Bueno, porque no eran flexibles y no estuvieron dispuestos a aprender de Jesús, no fueron mansos para aprender de Jesús y no estuvieron dispuestos a ser flexibles para cambiar la imagen que ellos tenían del Mesías que había de venir. ¿Se acuerdan que en el sermón de hace algunas semanas, la conspiración divina, estudiamos la tentación de Cristo y notamos que era una tentación para hacer un cierto tipo de Mesías? Y Jesucristo dijo, no, yo no voy a hacer esa clase de Mesías. La clase de Mesías que estaban esperando los religiosos. Un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías guerrero, un Mesías económico, un Mesías religioso. Y Jesús dijo, no, yo no voy a hacer ninguna clase de Mesías de lo que ustedes están esperando. Voy a hacer algo que no se esperan, algo diferente, un Mesías manso. Y a los religiosos les faltó la flexibilidad, la mansedumbre, para aprender lo que Jesús les venía a enseñar. Y miren cómo proclamó el evangelio cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Lean esto en Mateo 21, 4-5. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. No es momento de que estudiemos ese pasaje, lo vamos a estudiar en algunas semanas, quizá cuando hablemos del Domingo de Ramos, pero como sea, esta idea de Jesús entrando sobre un pollino, sobre un asno, nos habla de un rey de paz,
de un príncipe de paz, no de un rey guerrero, político. Es la clase de Mesías que es, lo dice este pasaje, un rey manso. Esta es la clase de Mesías que Jesús es, y los religiosos no pudieron verlo, no tuvieron esa flexibilidad. Permítanme, mis queridos hermanos, terminar esta enseñanza con tres principios de la mansedumbre. Tenía 4, pero como ya es tarde y el tiempo avanzado, les voy a dar 3 principios para que queden bien establecidos. Principios sobre la mansedumbre. Número 1, el principio del tercer doblez. El principio del tercer doblez. Está basado en un texto bíblico, por supuesto, que dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. A menudo se habla este texto para hablar del matrimonio, que somos 2, tú y yo, y Dios es el tercer doblez, y creo que es cierto, y no solamente en el matrimonio, en una amistad, en un grupo, somos ustedes, nosotros, y Dios es la tercera parte que nos une, y es cierto, pero también hay otra manera de interpretar este texto, y que de hecho puede ser incluso hasta más acertada al mensaje original. No quiero decir que la otra forma sea incorrecta, pero esto también es una manera de interpretarlo. Miren, el tercer doblez puede ser Dios, pero el tercer doblez también puede ser el todo. Se dice que, escuchen esta frase, se dice que el todo es más que la suma de sus partes. Una amistad es más que la suma de tú y yo. Una amistad es el nosotros. Un matrimonio es más que la suma de esposo y esposa. No es solamente esposo más esposa, es matrimonio, el todo, es algo más, algo diferente. Se crea una tercera cosa que no existía. Y eso es el tercer doblez. Y para eso se necesita mansedumbre. Mira, mi hermano, cuando tú haces una amistad o cuando te casas con alguien, cuando te casas con la esposa que tanto amas como yo amo a mi esposa, se crea algo diferente que no existía antes. Yo vengo con mis tradiciones familiares, yo vengo con mis costumbres familiares, ella viene con sus costumbres familiares, cada uno viene con sus costumbres y con sus traumas, y luego venimos y nos juntamos para crear toda una nueva serie de traumas y costumbres, ¿verdad? Y lo que construimos es una tercera cosa, no es ni lo tuyo, no es lo mío, es una tercera cosa, algo nuestro. Por eso este es el tercer doblez. Y necesitamos ceder. Necesitamos adaptarnos, no podemos imponer nuestras ideas así como autoritariamente, tenemos que crear una nueva cosa. No puedo yo simplemente traer las costumbres de mi familia y decirle a mi esposa, bueno, esposa, ahora eres Gutiérrez y te voy a imponer yo todas mis costumbres y tú te vas a tener que olvidar de todas las tuyas de tu familia. No se puede hacer eso. Tienes que juntar y crear una nueva cosa entre ustedes dos. En cualquier amistad, familia, especialmente el matrimonio es donde más claramente se ve eso, pasa eso. El principio del tercer doblez. Tú y yo somos mucho más que tú y yo, somos nosotros. Número 2, el principio del cereal. El principio del cereal. También le pensé poner el principio del Carlitos. Ahorita les explico por qué. ¿Se acuerdan de un programa de televisión que se llamaba Aventuras en Pañales, Rugrats? ¿Se acuerdan de ese programa? Y Carlitos y Tommy Pickles eran mejores amigos. Eran 2 bebés que eran mejores amigos. Y un día se van a dormir juntos a la casa de uno de ellos, pero se empiezan a pelear por todas las cosas. Oye, es que tú duermes sin calcetines, yo duermo con calcetines. Oye, y por esto le pongo el principio del cereal. Oye, tú le echas el cereal primero y luego la leche. Yo le echo primero la leche y luego el cereal. Oye, tú escuchas una canción antes de dormirte. Yo leo un cuento antes de dormirte. Oye, tú te duermes con una lucecita de Reptar, su juguete favorito. Yo me duermo con una lucecita del payasito, no sé qué. Y entonces no se ponen de acuerdo, que por la luz, que por el cereal, que por los calcetines, y finalmente se pelean y fue todo un problema porque no se ponían de acuerdo de cómo hacer las cosas. Por eso le pusimos a el principio de Carlitos o el principio del cereal, porque todos somos así, hermanos, todos somos así. Se discute, oye, ¿qué se echa primero, el cereal o la leche? No, claro que el cereal primero. Claro que el cereal, si no, ¿cómo sabes cuánta leche echarle? No, claro que se le echa primero la leche, porque no sé qué excusas pondrán, yo soy de los que le echa primero el cereal, pero se discuten, ¿la piña lleva piña o no lleva piña? Perdón, la pizza lleva piña o no lleva piña. Claro que la pizza lleva piña, la hawaiana, no, ¿cómo creen? Dicen otros, es aberración ponerle piña a la pizza. Oye, las quesadillas llevan queso o no llevan queso, y los del norte dicen, ¿cómo no vayan a llevar queso si son quesadilla? Y los del sur de México, los del DF, los de la CDMX,
Dicen, claro que puede no llevar queso porque la quesadilla viene del náhuatl, que significa tortilla doblada y no sé qué tantas cosas se inventan. Y se discute que si el hot dog es taco o sándwich. Se discuten tantas cosas, algunas muy absurdas. Pero digo estas medio de broma, porque a veces somos así para las cosas en serio. Somos así, mis queridos hermanos. Tenemos una idea en la mente de cómo deben ser las cosas, de cómo se deben hacer las cosas, y pensamos que nuestra forma de hacer las cosas es la forma absolutamente correcta y santa y ordenada por Dios, y hasta justificamos teológicamente y con la Biblia nuestros gustos personales, nuestras opiniones particulares. Las justificamos teológicamente porque creemos que nuestra manera de hacer las cosas es la única santa y ordenada por Dios. Por eso este es el principio del cereal, el principio de Carlitos. Porque no tenemos la mansedumbre para aceptar que hay gente que hace las cosas diferente y punto. Hay gente que tiene gustos diferentes que nosotros. Hay gente que le gusta la pizza con piña y hay gente que no. ¿Cuál es el problema? No podemos convivir y adorar a Dios juntos. Hay gente que le gustan los himnos y hay gente que le gustan las alabanzas movidas. Hay gente que le gusta levantar las manos y hay gente que le gusta estar muy serio. Hay gente que le gusta ir a la iglesia de traje y corbata. Hay gente que le gusta ir en jeans. ¿Cuál es el problema? No podemos adorar a Dios juntos. No podemos tener la mansedumbre de ser un pueblo que alaba al mismo Señor. Y aceptar que a otros hacen las cosas diferentes, quizá como a mí no me gustan, pero soy manso para aceptarlo y vivir feliz con eso. Y número 3, el principio de la impro. Ahora sí les voy a hablar de uno de mis hobbies, de mis cosas favoritas artísticas, que es la improvisación teatral. Y no los quiero aburrir, pero es algo que me encanta y puedo hablar horas de esto. Pero la impro, para los que no saben, es una técnica teatral que consiste en crear historias al momento. Es actuación, es teatro, pero no tienes guión, no tienes script, no tienes título de la obra, simplemente te paras al frente en el escenario y comienzas una historia con tus compañeros. No están de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, van a crear la historia al momento con cosas que te dice el público, lugares que te dice el público, frases, títulos o detonadores para hacer tu historia. Y una de las reglas de la impro es decir sí, escuchar atentamente al otro y decir sí. Me encanta eso porque tú estás en la impro y son un equipo. Y tú llegas con tu idea es buenísima. Y tú tienes la idea de que vas a ser un caballero medieval, que vas a rescatar a la princesa en peligro, a la damisela capturada por el dragón, y esa es tu idea en la cabeza y tú la tienes y tú dices, qué buena idea tengo una idea maravillosa. O sea, ni Shakespeare ni Steven Spielberg se le ocurrieron ideas tan buenas, ni Gilberto Gutiérrez en sus cuentos para niños se le ocurrieron ideas tan buenas. Qué gran idea. Y tú dices, qué gran idea, con esta idea vamos a hacer la mejor historia. Y luego viene tu compañero por el otro lado y él trae otra idea en la cabeza. Él trae la idea de que vamos a ser astronautas que van a colonizar la luna vendiendo hipopótamos rosas o lo que sea que te quieras imaginar. Y entonces él tiene su idea y él también piensa que es la mejor idea de la historia y él también piensa que van a ser la mejor historia porque es una gran idea, mejor que la que cualquier autor. Y entonces tú llegas y propones tu idea y luego él llega y propone la suya. Y es una regla, es una técnica, porque la impro, aunque es improvisación, se estudia, se practica, hay toda una técnica, hay reglas, hay un método. Y muchos piensan que es nomás pararse y decir tonterías. No, tiene que ver con una técnica teatral de verdad que se entrena y se estudia. Últimamente yo no he entrenado y las últimas veces que he hecho impro, pues bueno, ya no soy tan bueno. Pero el punto es que llega cada quien con su idea y la propone, y una de las reglas de la impro es escuchar la opinión del otro, la propuesta del otro y decir sí. Es pecado mortal en la impro decirle que no. Él llega y te dice, soy un pirata, y tú le dices, no es cierto, no eres un pirata, vámonos de ahí, ya no hay impro, eso no existe, eso no puede pasar. Y entonces tú propones tu idea medieval de los caballeros que van a rescatar princesas, él propone su idea de los astronautas que van a vender hipopótamos en la luna, y entonces de alguna manera ustedes tienen que juntar esas dos propuestas y hacer una nueva historia que ninguno de los dos pensó. Y el resultado cuando funciona, que no es siempre, pero cuando funciona es el milagro de la impro y sale una historia buenísima, padrísima, de caballeros en la luna derrotando hipopótamos rosas para salvar a damiselas alienígenas, y es una historia padrísima y no es ni lo que él pensó ni lo que tú pensaste, sino es la suma de los dos, una nueva historia. Eso es el principio de la impro y eso es, hermanos, ser manso, escuchar a los demás.
Y no imponer tus ideas, sino dejar que entre los dos construyan una nueva cosa. Ser manso es ser flexible, es saber ceder, es saber aprender. Y esto funciona en el trabajo, funciona en la iglesia y especialmente funciona en nuestras relaciones más cercanas, con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos. Bienaventurados los flexibles y desdichados los rígidos, los que no están dispuestos a ceder, los que quieren imponer sus ideas. Este es el desafío, mis queridos hermanos, un desafío a heredar la tierra. Dice la bienaventuranza que leímos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y miren, el desafío que hemos recibido es cuádruple. Un desafío a ser dócil, a ser equilibrado, a ser perfectible y a ser flexible. A no ser bruto, a no ser impulsivo, a no ser arrogante y a no ser rígido. Y Jesucristo dice que tales personas recibirán la tierra por heredad. ¿Eso qué significa? La tierra en la antigüedad era el símbolo de riqueza. Pero no solamente de riqueza material, sino el símbolo de honor, de familia, de incluso de la vida misma, la bendición de Dios. La tierra era el símbolo de la plenitud de la vida. Entonces cuando Jesucristo dice bienaventurados los mansos, o sea los flexibles, los equilibrados, los perfectibles, los dóciles, está diciendo bienaventurados los mansos, porque ellos serán felices. Ellos tendrán la plenitud de la vida. Recibirán la tierra por heredad, significa serán felices. Y no solo eso, la tierra también era símbolo del reino de Dios. Dios iba a venir a establecer su reino sobre esta tierra, sobre la tierra que Él había jurado al pueblo de Dios. Entonces tiene que ver con experimentar el reino de Dios, experimentar la bendición de Dios, porque es la única forma de tener plenitud en la vida. En resumen, mis queridos hermanos, escuchen esta frase final. Bienaventurados los que saben aprender, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que saben aprender, porque ellos aprenderán a ser felices, a tener plenitud, a ser macarios. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta palabra que nos inmuniza contra la tristeza, Señor. La mansedumbre nos ayuda a aprender a ser felices. Se aprende, Señor, a ser inmunes contra la tristeza, a ser macarios de verdad. Permítenos ser dóciles, ser equilibrados, ser flexibles, ser perfectibles. No nos permita ser brutos, ser rígidos, ser impulsivos, ser arrogantes, Señor. Permítenos aplicar estos principios a nuestra vida y ser como tú, manso y humilde de corazón. Nos ponemos en tus manos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.